Le falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar. No vamos a hacer las cosas como se debe. Alumnos menores de 18 años, es decir, menores de edad. La primera pregunta que fue, ¿sabes qué es la corrupción? El 100% dijo que sí. En la segunda pregunta que fue, ¿crees que existe transparencia en el gobierno de México? El 100% dijo que no. En la tercera pregunta que fue, ¿has sido testigo de algún acto corrupto? El 100% dijo que no. Y en la cuarta pregunta que fue, ¿consideras que México tiene un buen índice de desarrollo humano? El 87.5% dijo que no y el 12.5% dijo que sí. En la quinta pregunta que fue, ¿consideras que el gobierno respeta los derechos humanos? El 85% dijo que no y el 15% dijo que sí. En las encuestas realizadas a personas entre 40 y 70 años, los resultados fueron los siguientes. El 100% sabe qué es la corrupción. El 90% de las personas piensa que México no es un lugar donde haya transparencia, mientras que el 10% piensa que sí lo hay. El 100% puso el sexenio de Enrique Peña Nieto como el sexenio que ha aumentado más la corrupción, mientras que en el segundo lugar pusieron con 80% a Vicente Fox y el 20% a Calderón, y en el tercer lugar con el 80% para Felipe Calderón y el 20% para Vicente Fox. ¿Quién crees que ha cometido y comete más actos de corrupción? ¿El gobierno, los ciudadanos u otros? El 80% de actos de corrupción lo comete el gobierno, mientras que el 10% lo comete la ciudadanía. ¿Consideras que en México, en los procesos electorales, hay inclusión? El 50% dijo que sí, mientras que el otro 50% dijo que no. ¿En qué lugar crees que se encuentra México de 170 países en la lista de índice de percepción de la corrupción? El 30% dijo que México se encuentra de 151 a 170, el 10% de 1 a 151, el 20% de 101 a 150 y el 10% de 51 a 100. Gracias. En la encuesta que se les realizó a los menores de edad sobre si saben qué es la corrupción, dijeron el 11 de 13 personas que se les realizó dijeron que sí y dos personas de 13 dijeron que no. ¿En qué crees que existe la transparencia? 9 de 13 personas dijeron que no y 4 personas dijeron que sí. ¿Consideras que el gobierno respeta los derechos humanos? 9 de 13 personas dijeron que no, 4 personas dijeron que sí. ¿Consideras que México tiene un buen índice de desarrollo humano? Las 10 personas de 13 dijeron que no y 3 dijeron que sí. ¿Has sido testigo de un acto de corrupción? 8 personas dijeron que no, 5 dijeron que sí. ¿Consideras que los procesos electorales en México se llevan a cabo correctamente y sin actos de corrupción? 12 personas dijeron que no y 1 que sí. ¿Quién crees que comete más actos de corrupción?
6 personas dijeron que el gobierno, 4 personas la ciudadanía y 3 personas dijeron que otros. ¿Crees que el gobierno promueve la inclusión dentro de los procesos electorales? 7 personas dijeron que sí y 6 personas dijeron que no. ¿En qué lugar crees que se encuentra México de 76 países en el índice de percepción de la corrupción? 3 personas dijeron que del 51 al 100, 8 personas dijeron que del 101 al 150 y 2 personas dijeron del 151 al 176. ¿Cómo mejoraría el país si no existiera la corrupción? Yo creo que podríamos funcionar como una sociedad mejor, podríamos tener grandes logros, podríamos ayudarnos un poco más, nuestros intereses cambiarían, sería ya más por el interés de las demás personas que por nosotros mismos y podríamos tener mejores obras para el beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias. Buen Creo día. que México está en el puesto 123 de 176 países en el índice de corrupción. La corrupción es debido a la falta de educación, cultura y al hecho de que en México ha sido gobernado por un solo partido y también el hecho de que la población es sumamente religiosa. En cambio, otros países que tienen a la religión no tan afianzada como aquí en México, tienen más a la ciencia, como lo a seguir la ciencia en lugar de religión, son países que tienen muy poca o nula corrupción. Y eso es lo que yo pienso de la situación aquí. Hola, hoy estamos con la estudiante Mónica Sánchez y le vamos a hacer una pregunta relacionada con la corrupción. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a eliminar la corrupción? Yo considero que para eliminar la corrupción debemos iniciar con acciones pequeñas en nuestros pequeños, o sea, nuestros círculos, vaya, de nuestras amistades, donde vamos a la escuela, donde nos relacionamos y nuestra familia. Porque, bueno, yo considero la corrupción cuando pues se da dinero a cambio de algo que no se considera legal. Entonces, al fomentar acciones positivas y eliminar el uso de estos medios, pues considero que se puede eliminar ya a grandes escalas la corrupción. ¿Qué actividades que se pueden realizar para realizar una buena gobernanza? Yo creo que para una buena gobernanza queda en mi parte ir a los procesos políticos y ver que todo se realice de una manera honesta. También puedo practicar la transparencia con los actos que hago día con día y incluir a las personas en todos estos procesos para que cada quien se informe y sepa lo que es una buena gobernanza. Gracias. Estamos aquí con Fernanda Cantú. Y Fer, ¿te podemos hacer una pregunta? Claro. ¿Qué crees que ayudan los organismos nacionales e internacionales anticorrupción y cuáles conoces? Yo creo que ayudan a crear métodos para combatir la corrupción y que también ayudan a controlarla. Y conozco Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. Gracias. Para poder lograr un cambio en nuestro país y que nuestro país sea identificado como un país democrático en el cual todos los ciudadanos somos incluidos en los procesos electorales y haya transparencia en estos también. Gracias. Give me love.